Vamos a comenzar hablando de un pequeño resumen de lo que hemos visto. Entonces, recordemos los refractarios, los tipos de refractarios. Entre ellos, pues tenemos primeramente los refractarios ácidos. Los refractarios ácidos son de dos tipos: fire clay, que son los refractarios que vienen a partir de la arcilla, ¿sí? Entonces, cuando calentamos la arcilla refractaria a cierta temperatura por encima de, digamos así, la temperatura eutéctica, o por debajo de la temperatura eutéctica, dependiendo del tiempo, lo que vamos a obtener son óxidos de aluminio y óxido de silicio. Porque recordemos que la arcilla es un material aluminosilicato, ¿sí? Que al calentarse térmicamente se descompone en óxido de silicio y óxido de aluminio, ¿no? Dependiendo de la composición que tengamos para la arcilla, podemos llegar hasta un máximo de 55% de alúmina, ¿sí? Entonces no podemos superar ese porcentaje con un refractario a base de arcilla. Entonces los refractarios ácidos están compuestos por dos óxidos, principalmente alúmina y sílice, ¿cierto? Aunque podrían contener otras impurezas como por ejemplo óxidos de hierro, cal, generalmente, por ejemplo, óxido de magnesio, pero ya como impurezas. Pero si hablamos de los dos óxidos constituyentes principales, estamos diciendo que son alúmina y sílice, ¿cierto? Ok. Entonces, esos son los refractarios fire clay o refractarios silicoaluminosos. Entonces se descomponen o se pueden clasificar en 5 tipos. Tenemos low duty, medium duty, semicílice, high duty y super duty. Entonces esta clasificación tiene que ver con la refractariedad, tiene que ver también con el porcentaje de sílice y alúmina, ¿no? Entonces decimos que a mayor refractariedad tenemos mayor porcentaje de alúmina, ¿cierto? Y a menor refractariedad entonces tenemos mayor porcentaje de sílice. Entonces si clasificamos y comparamos un refractario low duty con, por ejemplo, uno super duty, vamos a decir que el super duty tiene más porcentaje de alúmina y adicionalmente tiene mayor refractariedad en comparación con lo que es el low duty, ¿no? Entonces cuando hablamos de low duty, semicílice, medium duty, super duty, high duty, nos estamos refiriendo a qué tan refractario es, ¿no? Por ejemplo, les hablaba yo en clase a algunos que cuando usted compra una nevera, por ejemplo, las neveras están clasificadas así también, ¿no? De trabajo simple, de trabajo pesado o trabajo muy pesado. Entonces, por ejemplo, cuando usted ve en inglés una lavadora super duty, high duty, significa que es una lavadora que tiene una gran capacidad, ¿no? De trabajo. Entonces, en el contexto de los refractarios estamos hablando de la refractariedad, ¿sí? Un refractario super duty es un refractario que tiene muy buena refractariedad, o sea que se puede utilizar para aplicaciones mucho más exigentes en comparación con un refractario de low duty, ¿sí? Entonces esa es la clasificación, más o menos. Y tenemos también lo que es el cono pirométrico equivalente, ¿no? Que ustedes hicieron una exposición sobre eso. Ahorita vamos a hablar un poquito más, vamos a ampliar un poquito más sobre eso. Pero básicamente esa es la clasificación de los refractarios sílico-aluminosos. El otro tipo de refractarios ácidos son los de alta alúmina. De los de alta alúmina, pues debido a que los refractarios fire clay alcanzan un máximo de 55% de alúmina, entonces no se puede obtener mayor porcentaje de alúmina a partir de arcilla, ¿no? Entonces hay otro tipo de refractarios que para mejorar un poco la refractariedad, para aumentar un poco el porcentaje de alúmina, recordemos que el porcentaje de alúmina es el que le da la refractariedad a este tipo de materiales. Entonces utilizamos otro tipo de fuentes como lo es por ejemplo el corindón, la bauxita, silimanita, entre otros, para aumentar un poco lo que es el porcentaje de alúmina, ¿sí? Entonces tenemos 50, 60, 70, 80,
85, 90 y 99% de alúmina para los refractarios de alta alúmina, ¿no? Y estos son los refractarios un poco más de mejor refractariedad, de poco de más calidad, sí que pueden soportar aplicaciones un poco mayores, ¿no? A partir de los refractarios de 99, de 90 para arriba, vamos a decir, alta alúmina de 90 para arriba, por el alto punto de fusión que tiene la alúmina, entonces este tipo de refractarios, ya cuando es mucha alúmina, entonces hay unas dificultades que son principalmente lo que es la temperatura de sinterización. Entonces, como el punto de fusión de la alúmina es significativamente alto, entonces necesitamos calentar también bastante, ¿no? Para que haya esa difusión, para que puedan coalescer lo que son las partículas de alúmina. Entonces, este tipo de refractarios tienen esa dificultad que muchas veces no tienen buena sinterización, ¿no? De 90 para arriba, ¿no? Más o menos. Entonces, podemos clasificar los refractarios tipo ácidos. La norma que establece la clasificación para ese tipo de materiales es la ASTM C27, ¿no? C27, ¿sí? Que es la norma que establece la clasificación para los refractarios sílico-aluminosos, ¿no? ¿Ok? Entonces, más o menos, si empezamos hablando de los refractarios Fire Clay, entonces decimos que podemos llegar más o menos a estos porcentajes. Obviamente, pues tenemos ciertas impurezas, como lo es, por ejemplo, el hierro, el calcio, magnesio, titanio, otros óxidos, que pueden hacer que reduzca la refractariedad, ¿no? Son agentes fundentes, es decir, que reducen el punto de fusión del material. Y como nosotros pues estamos buscando que sea un material resistente a altas temperaturas, entonces es importante controlar lo que son las impurezas en este tipo de refractarios, de materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hierro a veces es nocivo, ¿no? Cuando estamos hablando de los refractarios ácidos, ¿no? Entonces, usualmente este tipo de material los clasificamos por el cono pirométrico equivalente, ¿no? Cono pirométrico equivalente, PCE, por sus siglas en inglés. Pues el cono pirométrico equivalente, pues es una medida de la refractariedad, de qué tan refractario es un material tipo ácido, ¿no? Un refractario tipo ácido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una clasificación de lo que es el... Bueno, no me está funcionando bien el mouse, ¿no? Bueno, aquí tenemos una clasificación sacada de la norma ASTM C27, donde podemos ver cono pirométrico equivalente para algunos materiales, por ejemplo, Super Duty. Entonces tenemos 33 cono pirométrico. A medida que aumenta el cono pirométrico, decimos que también aumenta el porcentaje de alúmina y aumenta la refractariedad, ¿no? ¿Ok? Entonces, Super Duty, tenemos un cono pirométrico mínimo de 33, High Duty 31,5, ¿sí? Semisílice no hay una clasificación de cono pirométrico. Low Duty, que es como el más bajito, ¿no? 15, ¿sí? Entonces, si comparamos, por ejemplo, un Low Duty con un Super Duty, vamos a tener de 15 a 33, ¿no? Una diferencia significativa, ¿no? Los de alta alúmina, entonces, ya aumenta el cono pirométrico, ¿no? De 34 para arriba. 34, 35, 36. Y bueno, pues digamos que ya a partir de 85 no hay una especificación mínima para el cono pirométrico debido a lo que les acabo de comentar, que muchas veces estos porcentajes tan altos en alúmina es difícil, ¿no? Sinterizarlos. Entonces no hay una clasificación mínima para el cono pirométrico por estos materiales, ¿no? Esta es la clasificación en porcentaje nominal, ¿no? Perdón, disculpe. Esta es la clasificación porcentaje nominal, pero recuerden que no es exactamente el porcentaje, ¿no? Hay unas tolerancias. Entonces tenemos, para
50% nominal, entonces tenemos 50 más o menos 2.5. Entonces estamos hablando de 50, 2.5 por abajo sería 47.5, a 2.5 por arriba sería 52.5. Entonces un refractario de 50% de alúmina tendría que estar entre esos dos límites, ¿no? 47,5 y 52,5 en el caso de 50% nominal, ¿no? Lo mismo pasa para 60, 70, 80 y ya pues digamos que entre 85 y 90 es más o menos 2% por encima y por abajo. Y el de 99% debe tener por lo menos 97, ¿no? Por lo menos 97% de alúmina. O sea, este es un porcentaje nominal, ¿no? No es que tenga exactamente 50, 60, 70, sino que hay unas tolerancias. La norma ACTM establece unas tolerancias para las composiciones de los refractarios alta alúmina, ¿no? ¿Qué más hay que decir por acá? Bueno, importante, digamos, lo que es la densidad aparente, ¿no? Habíamos hablado de eso, hicimos unas pruebas, los que estuvieron en el laboratorio, creo que todos lo hicieron. Es muy importante la densidad aparente, ¿no? Digamos que para un refractario de tipo alta alúmina, eso va a hacer una modificación en lo que es la resistencia, ¿no? Recuerden ustedes que la resistencia mecánica y la porosidad se dan cuando sinterizamos el material. Entonces, también importa eso, ¿no? La densidad aparente. Ok, bueno. Entonces, más o menos aquí hay unos porcentajes para las 5 categorías de los refractarios Fireclay. Pues tenemos Super Duty entre 40 y 44% de alúmina. ¿Sí? Tenemos High Duty entre más o menos alrededor de 31.5 y 33. Cono pirométrico. No hay una clasificación como tal de la composición. Porque pues realmente ustedes saben que ese tipo de refractarios se miden más que todo es para aplicaciones comunes. Muchas veces hay empresas que realmente no tienen un medidor de composición química, sino que lo que se hace es simplemente calentar arcilla a cierta temperatura, ¿no? Entonces a ellos lo que les interesa es cuánto me va a resistir el refractario, no tanto qué composición tiene. Entonces la clasificación, por eso es la clasificación del cono pirométrico, ¿no? Entonces medium duty, cono pirométrico 29 a 31, low duty 27 a 29. Semisílice ya, pues sí, podemos decir que prácticamente sílice, ¿no? Entonces contienen del 18 al 25% de alúmina y el resto sería sílice, ¿no? Entonces este tipo de refractarios, pues como tal, ya es para aplicaciones muy poco exigentes, ¿no? Semisílice. ¿Ok? Aquí tenemos un diagrama de fases para más o menos darnos cuenta de qué es lo que está pasando en este tipo de materiales. Entonces recuerden que aquí se forma un compuesto intermedio sólido, ¿cierto? Que es la mullita, ¿no? La mullita tiene propiedades interesantes. ¿Cuáles son? Tiene una alta resistencia, ¿no? Sí. Y pues tiene también una baja expansión térmica. Entonces, dependiendo del porcentaje de mullita para ciertos materiales, pues vamos a tener distintas propiedades, ¿no? La fase estable en este caso es la mullita, ¿no? Calentamos ahí. Dependiendo de la proporción, entre mayor proporción de mullita, pues es mejor, ¿no? Sí. Y obviamente para los refractarios de alta alúmina vamos a tener lo que es mullita y corindón, ¿no? Que esa es la fase pura de la alúmina. ¿Listo? La fase estable en este caso, ¿no? Bueno, ya les había comentado, para los refractarios base alta alúmina tenemos distintos materiales base, como lo son la bauxita, silimanita, cianita, entre otras que podemos utilizar para poder obtener un porcentaje de alúmina un poco mayor al 55. A ver qué fue acá.
Pues algunas fases, por ejemplo, aquí en algunos refractarios de alta lúmina. Entonces tenemos un refractario de 50% menos, vamos a tener sílice y mullita. Entre 50 y 60 también, ya el 70% sería prácticamente mullita. Refractario de alta lúmina 70%. 80 y 85 tenemos corindón y mullita. Y más allá del 90% tenemos una pequeña cantidad de mullita y corindón, ¿sí? Bueno, entonces básicamente es eso. Como les había dicho, el método de clasificación para este tipo de materiales es el cono pirométrico equivalente, que va a ser como la medida de la refractariedad para ese tipo de materiales. Tiene mucho que ver con la temperatura eutéctica, ¿no? Aquí en el diagrama de fases hay un eutéctico, y ese eutéctico pues va a reducir lo que es el punto de fusión para ese tipo de materiales. Entonces, si hay mayor proporción o menor proporción del eutéctico, pues eso también importa, ¿no? Entonces, el cono pirométrico es el que se utiliza para la clasificación de ese tipo de materiales. Por ejemplo, lo ideal sería que el cono pirométrico se doblara 90 grados. Si, digamos, tenemos una muestra refractaria, la introducimos dentro del horno y la comparamos con algún cono pirométrico estándar. Entonces, decimos, por ejemplo, que el cono pirométrico estándar es cuando el cono se dobla con un ángulo de 90 grados, ¿no? Que sería esta condición acá, ¿no? Lo podemos utilizar para medir lo que es tanto la velocidad de calentamiento, como el tamaño de la partícula, como la temperatura y la atmósfera del horno, ¿no? Sobre todo la temperatura del horno. Entonces, uno puede utilizar los conos también para medir la temperatura, ¿sí? Entonces, introducimos dentro del horno un cono pirométrico y ese cono pirométrico se dobla a 90 grados, entonces decimos que esa es la medida para la temperatura del horno. O sea, ese sería el cono pirométrico equivalente a esa temperatura. ¿Okay? Entonces, la misma norma ASTM C24 establece unas temperaturas para ciertos conos. Entonces, por ejemplo, para 12 tenemos 1337 grados Celsius. Ya el cono 42 sería el máximo, 2015 grados Celsius. Entonces, a medida que aumenta el cono pirométrico, también aumenta la temperatura de reblandecimiento, ¿no? Temperatura de reblandecimiento, ¿sí? Entonces, se puede hacer una equivalencia entre lo que es la temperatura y el cono pirométrico. De la misma manera, se puede hacer una equivalencia entre lo que es la refractariedad y el cono pirométrico, ¿no? Entonces esa es la manera como se utiliza el cono para medir la refractariedad de un material. Básicamente eso es lo que tenemos con respecto a los refractarios ácidos. Ahora vamos a hablar un poco de los refractarios tipo básicos. Entonces, dentro de este tipo de materiales tenemos que están constituidos principalmente por óxidos básicos. Entonces, principalmente magnesia, ¿no? Magnesia. Entonces hay unos refractarios que son de cromo magnesia, ¿sí? Es decir, que sus dos constituyentes principales son óxido de cromo y óxido de magnesio. Óxido de cromo, que la llamamos también cromia, ¿sí? Y óxido de magnesio, magnesia. Entonces, en los refractarios básicos, los principales constituyentes son magnesia y cromia, ¿sí? Dependiendo de la composición, de la proporción que tengamos entre uno y el otro, entonces vamos a tener un refractario de cromo. Por ejemplo, para un refractario que tenga mayor porcentaje o que su constituyente mayoritario sea cromia, cromo-magnesia, que pues vamos variando un poco el porcentaje, entonces va a tener más cromo que magnesia. Magnesia pues tiene más magnesia, y magnesia cromia pues decimos que principalmente tiene algo de cromia pero más magnesia, ¿no? Entonces esa es la clasificación de los refractarios tipo básicos en las categorías. También podemos clasificarlos dependiendo de la composición nominal
Entonces tenemos categoría nominal 30, 40, 50, 60, 70, 90, 95 hasta 98. ¿Sí? Entonces estos son los porcentajes nominales, ¿sí? Al igual que los refractarios tipo ácidos, entonces tenemos unos porcentajes nominales. Aquí también, ¿no? Estábamos hablando de los refractarios tipo alta lúmina. Perdón, no los ácidos, sino los alta lúmina, ¿no? Entonces en los refractarios alta lúmina tenemos una clasificación nominal 50, 60, 70, 80, 85, 90, 99. Aquí también tenemos una clasificación nominal y tiene unos porcentajes mínimos establecidos. Entonces 30 significa mínimo 25, 40 mínimo 35, o sea, siempre es por debajo 5 puntos porcentuales. En el caso de 30 a 80, en el caso de 90 a 95 tenemos 4 puntos porcentuales y 98 son 2, ¿no? Espérame un segundo, un segundito. Bueno, entonces estamos hablando de la composición nominal. La composición nominal tiene unos límites, 25% mínimo, por ejemplo, para los refractarios de 30%, nominal así. Entonces esas serían las composiciones mínimas para cierta categoría nominal, ¿no? Sí. Entonces aquí la norma establece que el ladrillo puede ser base calcinada, es decir, después de la calcinación, o base quemada. Puede ser quemado o no quemado. Eso significa que utilizamos la magnesia quemada a la muerte. Es un proceso que se da después de la calcinación para reducir la reactividad de la magnesia, ¿no? Del óxido de magnesio, para que sea menos reactiva y para que no absorba otra vez agua, ¿no? Entonces, para tener una menor área superficial. Recuerden ustedes que si tenemos mayor área superficial, vamos a tener mayor reactividad, ¿no? Es como cuando usted disuelve azúcar en agua. Si disuelve el cubo, si echa un cubo de azúcar en agua, pues se va a disolver más lento que si lo pulveriza y echa el polvo, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la área superficial, ¿no? Entonces cuando tenemos mayor área superficial, entonces la magnesia es más reactiva, tiende a reaccionar más rápido, aumenta la cinética de reacción. Entonces hay un proceso que se llama quemado a la muerte, que lo que hace es aglomerar esas partículas para reducir el área superficial, ¿no? ¿Ok? Bueno. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces tenemos diferentes fuentes para los refractarios tipo básicos. Entre ellas está, por ejemplo, la cromita, que es un material, un mineral que es de la base de los espineles, o el tipo de los espineles. Entonces está compuesto por lo que es óxido de cromo y óxido de hierro. Entonces la cromita es una de las fuentes de los refractarios tipo básicos. Está también la magnesita que es el carbonato de magnesio. Tenemos lo que es la dolomita y finalmente la fosterita. Entonces son como las fuentes primarias o las fuentes principales de los refractarios tipo básicos. Vamos a empezar a ver cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, la cromita grado refractario significa un mineral que es de la clase de los espineles o el grupo de los espineles, es decir, tiene un óxido de un metal de valencia 2 combinado con un óxido de metal de valencia 3. Entonces, en este caso, el metal de valencia 2 es el hierro 2 más, y el metal de valencia 3 es el cromo. Entonces, digamos que esta es una de las principales fuentes de óxido de cromo o de cromia, ¿no? La cromita, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno habla de refractarios de cromita, pero digamos que
no es que estén hechos de ese mineral, sino que la fuente principal de ese refractario es la cromita, la fuente principal que se utilizó para producir ese material, ¿no? Es la cromita. Entonces la cromita a grado refractario debe tener cierta composición. Bueno, como ustedes saben, los minerales no están solos en la naturaleza, sino que están acompañados por ciertas impurezas. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos tener impurezas como lo que es la magnesia, la alúmina, la sílice y la cal. Entonces ese tipo de impurezas debería tener ciertos límites, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos la cromita a grado refractario, ¿no? No cualquier cromita se puede utilizar para los refractarios, ¿sí? Sino la cromita a grado refractario, que es ya una cromita con cierta composición, ciertos límites de composición química. Entonces aquí se utilizan métodos estándares, que son métodos básicamente estandarizados. Perdón, qué pena con ustedes, es que aquí ando con una molestia. Bueno, que son métodos estándar. Entonces, por ejemplo, uno de ellos puede consistir, bueno, aquí tenemos la cromita a grado refractario, son los límites más o menos composicionales de lo que sería la cromita a grado refractario. Entonces tenemos cromia entre 30 y 50, óxido de hierro entre 12 y 16, sílice 3 y 6, alúmina 13 y 30, magnesia entre 14 y 20 y cal menos del 1%, ¿sí? Entonces esa es la cromita a grado refractario. Y los métodos estándar consisten principalmente en una reducción de tamaño, luego una preparación de polvos, la mezcla de polvos, el conformado mecánico, secado y finalmente la sinterización o la cocción, ¿no? Entonces, esquemáticamente, lo primero que se hace es una reducción de tamaños. Por ejemplo, esta es una composición de una cromita a grado refractario que utilizan algunas empresas chinas para la producción de refractarios. Entonces tenemos estos porcentajes: 49,98% de cromo, óxido de cromo, 15,7 óxido de hierro, sílice 4,58, magnesia 15,26 y el resto de los óxidos, el balance, ¿no? Entonces primeramente se hace una reducción de tamaños. Por ejemplo, aquí este tipo de empresas utiliza lo que es una trituradora de impacto. Entonces en la tritura de impacto cae el mineral y golpea contra estas hélices golpean el mineral, se reduce de tamaño por el impacto y adicionalmente aquí tenemos unas pantallas. Cuando el mineral golpea las hélices, se golpea también posteriormente contra las pantallas y al golpear las pantallas entonces se reduce aún más de tamaño, ¿no? La trituradora de impacto se utiliza para reducción de tamaños, es una de las trituradoras más eficientes en cuanto a la energía. Después de eso se procede al mezclado de los polvos. Recordemos que la cromita es la fuente principal de óxido de cromo, ¿cierto? O de cromia, ¿no? Entonces, para producir los refractarios, digamos que podemos mezclar cierta cantidad de óxido de cromo con lo que sería, por ejemplo, magnesia, ¿no? Magnesia. Después se adiciona lo que es el aglomerante. Por ejemplo, se puede utilizar agua, se mezcla homogéneamente por 10 minutos. Luego se hace un prensado de 400 toneladas de presión. Y finalmente se hace una sinterización, un secado y una sinterización a 1580 grados centígrados. Entonces esta es una de los métodos estándar utilizados por algunas empresas chinas, ¿no? Que utilizan y que venden refractarios. ¿Ok? Ok, entonces por aquí tenemos, a ver qué pasa. Espérame un momentico a ver qué está pasando. La magnesia. Entonces la magnesia es otro de los óxidos
tipo básicos que se utilizan para la producción de refractarios tipo básicos. Entonces la magnesia, óxido magnesio, tiene una excelente refractariedad, es decir, el punto de fusión es aproximadamente 2800 grados centígrados. Pero la limitación, la principal limitante de este material es su expansión térmica o su coeficiente de expansión térmico. Entonces este tipo de materiales son propensos a lo que son esfuerzos de dilatación y contracción. ¿Sí? Entonces es el principal limitante de lo que es la magnesia. Entonces tenemos excelente refractariedad, pero la desventaja es que la expansión térmica es bastante alta, bastante significativa. ¿Okay? Bueno, entonces la fuente principal de la magnesia es la magnesita. La magnesita es el carbonato de magnesio. Es un carbonato de magnesio que se utiliza para producir magnesio. Entonces, la magnesita es un mineral que pues puede contener también impurezas, como por ejemplo carbonatos de calcio, carbonatos de hierro, sílice, magnetita, entre otros, como talco y mica. Entonces requieren de métodos de beneficio de minerales como tal, porque pues la magnesita es un mineral también. Entonces para poder producir magnesia de alta calidad se utiliza lo que es el proceso de beneficio, ¿no? Entonces lo primero que se hace es una reducción de tamaños igual, que puede ser por ejemplo en un molino de bolas, y después se hace un método de concentración. Por ejemplo, se utiliza lo que es separación magnética para eliminar algunos minerales de hierro, como la magnetita, y algunos carbonatos de hierro, y después pasa un proceso de flotación selectiva para poder producir lo que es la magnesia, ¿no? Entonces pasa por un proceso de beneficio, perdón, el carbonato, ¿no? El carbonato de magnesia, ¿no? De magnesio, sí. Entonces tenemos aquí, después de eso se hace un proceso de calcinación. Entonces la calcinación se hace en un horno rotatorio, muy similar a los hornos que se utilizan en la producción de cemento. Pues ahí la producción de cemento lo que se calcina es el carbonato de calcio, ¿no? Carbonato de calcio o la caliza, piedra caliza. Generalmente la caliza, entonces carbonato de calcio se calcina para la producción de cemento, ¿no? Entonces aquí también se utilizan lo que son hornos rotatorios para la calcinación de lo que es la magnesita, que al igual que el carbonato de calcio es un carbonato, ¿sí? Entonces, más o menos el proceso se da a unos 900 grados centígrados. En ese proceso, ¿qué es lo que pasa? El carbonato de magnesio se convierte en óxido y se libera CO2 en el proceso, ¿sí? Es como si le quitáramos el carbonato, el CO2, se lo quitáramos al carbonato y entonces me queda un residuo sólido que es el óxido, ¿no? Entonces, en este proceso también se deshidrata, inicialmente se deshidrata la magnesita y finalmente nos quedaría lo que es la magnesia, ¿no? La magnesia. Pues como les había mencionado anteriormente, esa magnesia eh, pues va a quedar con un área superficial bastante alta, ¿no? Un tamaño de partícula bastante pequeño. Entonces lo que se hace es después un proceso de quemado a la muerte. No es que se queme como tal, porque pues ya el proceso de quemado sería oxidación, ¿no? Cuando uno quema algo lo que hace es que lo oxida. Entonces aquí ya la magnesia pues ya está oxidada. No es que se queme, sino que lo que se hace es que se calienta para que el tamaño de partículas sea más grande, sea mayor, ¿no? Aumente el tamaño de partículas, como si hiciéramos una pequeña sinterización, ¿no? Para que se coalescan las partículas y entonces pues ya el área superficial se reduce, ¿no?
Entonces, ese es el proceso de quemado a la muerte. Aquí tenemos el diagrama esquemático de lo que sería el proceso de producción de periclasa, ¿no? Que es el producto final. Entonces tenemos el carbonato, magnesita. Después hacemos un proceso de calcinación, producimos óxido de magnesio. Y finalmente entonces tenemos lo que es la periclasa, que sería el proceso ya después de quemado a la muerte, ¿no? Entonces recuerden que aquí la magnesia, por eso estamos hablando en los refractarios tipo básicos, que la base de los refractarios puede ser base calcinada, es decir, una vez después de calcinado, o quemada a la muerte, ¿cierto? Recuerden la tabla que vimos más adelante, a ver, la ponemos, que es lo que pasa con esto, no puedo devolverme ya. A ver, aquí no. Entonces, en la norma STMC 455, entonces está establecido que la base de los refractarios puede ser quemado o no quemado, ¿sí? O base calcinada, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Se refiere al proceso de quemado a la muerte, ¿no? Entonces, después de quemado a la muerte, reducimos lo que es el área superficial. Entonces, me queda un producto más estable químicamente, menos reactivo. ¿Sí? Bueno. Entonces, otra de las fuentes de la magnesia es el agua de mar. Entonces, en el proceso, en este tipo de procesos, perdón, en este tipo de procesos se utiliza lo que es la dolomita, que es un carbonato compuesto de magnesio y calcio. Entonces, en este proceso tenemos lo que es la dolomita se calcina. Regálame un segundo, ya los atiendo, denme un segundo. Ok. Bueno, entonces se utiliza lo que es la dolomita, que es un carbonato compuesto de calcio y magnesio. Entonces, al igual que la magnesita, la dolomita se calcina, pues por ser carbonato compuesto de calcio y magnesio, entonces al calcinar me va a quedar el óxido de calcio y óxido de magnesio. Entonces, luego esos óxidos se mezclan con el agua de mar, ¿sí? Entonces, el agua de mar contiene cloruro de magnesio, MgCl2, ¿sí? MgCl2. Es este, ¿no? Cloruro de magnesio. Al igual que el cloruro de sodio, el agua de mar contiene cloruro de magnesio. Usted va al mar y toma agua y le va a saber salada, ¿no? Porque contiene cloruros. Cloruro de magnesio, cloruro de potasio. Entonces, al mezclar óxido de calcio con óxido de magnesio con agua, entonces se producen los correspondientes hidróxidos, ¿no? Esto es lo que pasa con la magnesia calcinada, ¿no? Se hidrata. En este caso, pues ya es algo a propósito, ¿no? Se mezcla lo que es el óxido de magnesio con óxido de calcio con agua para producir lo que son los hidróxidos correspondientes. Entonces el hidróxido de magnesio es insoluble en agua, entonces precipita. El hidróxido de calcio reacciona con el cloruro de magnesio para producir más hidróxido de magnesio, ¿no? Entonces finalmente ese hidróxido de magnesio se calienta para deshidratarlo. Es un proceso que se da a temperaturas más altas que la temperatura de deshidratación normal. Entonces me queda el óxido de magnesio, ¿no? Entonces el hidróxido se calienta y se obtiene lo que es la periclasa, ¿no? ¿Listo? Entonces ese es otro de los procesos a partir de agua de mar y a partir de dolomita, ¿no? Se puede obtener también lo que es la magnesia. ¿Ok?
¿Listo? Muy importante lo que son las impurezas, sobre todo la sílice, en este tipo de materiales, tanto lo que es la magnesita como lo que es la cromita, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede producir lo que se llama enlaces de silicato, ¿no? O enlaces indirectos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los enlaces de silicato? Cuando la sílice está por encima del 5%, entonces se produce un enlace de silicato. Significa que se forma como si fuera una fase vidriosa alrededor de las partículas, y eso es lo que va a unir las partículas, ¿sí? Enlace de silicato. Entonces, el enlace de silicato es perjudicial, ¿no? Porque digamos que la sílice tiene bajo punto de fusión comparado con la magnesia y la cromia. Entonces, por eso es importante tener el porcentaje de sílice por debajo del 5%, por debajo del 5%, tanto en la cromita como en la magnesita, ¿no? Recuerden ustedes que en este tipo de materiales lo que hacemos es mezclar distintas proporciones de lo que sería magnesia y cromia, ¿no? Para obtener distintas composiciones, ¿no? Recuerden ustedes que hay refractarios de cromo-magnesia, magnesia-cromia y magnesia, ¿no? Entonces se mezcla lo que es el óxido de cromo en el caso del óxido de magnesio, ¿no? Ya después del proceso de beneficio, por ejemplo, de la cromita, y después del proceso de quemado a la muerte de lo que sería la magnesita. Entonces se mezclan las proporciones, pero si el contenido de sílice es por encima del 5%, entonces se forma lo que es el enlace de silicato, ¿no? Que es un enlace más débil, ¿sí? Eso va a reducir lo que es la refractariedad, ¿no? O si el contenido de sílice está por debajo del 5%, entonces se forma lo que se llama el enlace directo, direct bond en inglés, ¿no? Enlace directo. Entonces ya es un enlace de partícula con partícula, no es el enlace de la fase vidriosa que se forma con la sílice, ¿no? Esa sería la diferencia y la importancia de mantener la sílice por debajo del 5% de las impurezas, ¿no? Entonces, las diferentes proporciones de este tipo de óxidos, tanto la magnesia como la cromia, nos van a producir diferentes propiedades. Entonces, por un lado, la magnesia es más refractaria, es más resistente a la escoria básica, más resistente a la escoria básica, pero a la vez también es más propensa a esfuerzos térmicos por dilatación y contracción, ¿sí? Por otro lado, la cromia es más resistente a ese tipo de esfuerzos, pero no es tan refractaria, ¿no? Entonces digamos que las proporciones dependen, ¿no? Uno sacrifica una cosa por la otra. Entonces si uno quiere mayor refractariedad, pues da un mayor porcentaje de magnesio, ¿no? Si uno quiere, digamos que mayor resistencia al desconchamiento y menor resistencia a la escoria básica, entonces pues aumenta el porcentaje de cromia. Entonces ahí están definidos lo que serían los tipos de proporciones que hay entre esos dos óxidos, ¿no? La magnesia y la cromia. Entonces, por ejemplo, si comparamos un ladrillo con enlaces directos, recuerden que lo que es un enlace directo, 60% de magnesia tiene mejor resistencia al desconchamiento comparado con uno de 80% de magnesio. Pero por otro lado, el de 80% tiene mayor resistencia al ataque por escoria básica, ¿no? Comparado con el de 60%. ¿Por qué? Porque tiene mayor porcentaje de magnesio, ¿no? La magnesia le da esa resistencia a lo que sería la escoria básica, ¿no? Listo. Básicamente esto es lo que es el tema de los refractarios tipo básicos. Hay otras fuentes como lo es la dolomita. Entre esas fuentes, por ejemplo, la dolomita es también es un carbonato, ¿no? Es un carbonato compuesto. Entonces, ese carbonato compuesto también se utiliza para la producción de refractarios a base de cal y magnesio, ¿no? Cal y magnesio.
Entonces tienen excelentes refractariedades, se utilizan mucho para la producción de metales de composición precisa, por ejemplo un acero inoxidable que requiere bajo contenido de azufre. Entonces se puede utilizar un refractario de dolomita, por ejemplo, ¿no? Pero recuerden ustedes que no es que tenga dolomita, ¿no? Sino que esa dolomita se calcina, al igual que la magnesia, para producir lo que es los correspondientes óxidos. Casi siempre que hablamos de refractarios estamos refiriéndonos a óxidos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, casi todos los refractarios son a base de óxidos, a excepción de los refractarios de carbono que vamos a ver más adelante. Sí, que ya esos refractarios de carbono, pues, si ya están compuestos por carbono como tal, puede ser coque o lo que es el grafito. Entonces, la mayoría de los refractarios están compuestos por óxidos. En este caso, los refractarios de dolomita significa que la fuente que se utilizó para la producción de ese tipo de refractarios es la dolomita. Pero no es que estén hechos de dolomita, ¿no? Recuerden que están hechos de óxidos, ¿no? En este caso sería cal y magnesio, ¿no? Entonces se hace la calcinación para obtener ese tipo de refractarios. Una de las ventajas de este tipo de materiales es que estos dos óxidos son bastante estables termodinámicamente. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el diagrama de fases, que hay un eutéctico. Miren ustedes, por ejemplo, lo que es la refractariedad de la magnesia, ¿sí? Por ejemplo, el punto de fusión de la cal, más o menos estaría en 2600. Hay un punto eutéctico acá, está por alrededor de 237, 2370, perdón. Y como les digo, pues se utiliza mucho para lo que es la producción de hierro y acero, ¿no? La siderurgia. Entonces les había comentado la ventaja, una de las principales ventajas de la dolomita, de los refractarios de dolomita, es que los óxidos de calcio y óxido de magnesio tienen energías estándar libres de Gibbs bastante negativas en comparación con otros óxidos, como por ejemplo la sílice o el óxido de cromo. Entonces, entre más negativa sea la energía estándar libre de Gibbs, significa que el óxido correspondiente es más estable porque se forma espontáneamente, ¿sí? Entonces, si uno compara la magnesia, la energía libre estándar de Gibbs es menos 170 kilocalorías por mol de oxígeno comparada con la de, por ejemplo, la cromia, ¿no? Entonces es más negativa la de la magnesia, eso lo hace más estable químicamente, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con la cal, tiene una energía estándar libre de Gibbs de menos 205, entonces es un óxido bastante estable. Y la otra ventaja de la doloma es que la doloma es una fuente bastante abundante en la corteza terrestre, por lo que es menos costosa y pues se puede encontrar mucho más fácilmente en comparación con otro tipo de refractarios, ¿no? Pero la dolomita tiene esa ventaja, refractarios de dolomita, ¿sí? Hay otro tipo de refractario de forsterita, y básicamente son refractarios de magnesia y sílice, ¿sí? La forsterita es otro tipo de fuente. La forsterita se obtiene a partir de lo que es la descomposición de la serpentina, que es un mineral complejo de sílice y magnesio, ¿no? Esta está la serpentina. Entonces, durante el calentamiento obtenemos lo que sería la forsterita, ¿no? Y la forsterita básicamente es 2 moles de magnesia por 1 mol de sílice, ¿sí? Entonces aquí tenemos la forsterita, ¿no? Aquí es SiO4. Realmente son 2 por cada
por cada mol de sílice. Recuerden ustedes que en el caso de los tetraederos de silicato se comparte lo que es los átomos de oxígeno, ¿no? Entonces aquí la fórmula abreviada para 4 moles, para 2 moles de forsterita sería esta. Y finalmente pues tenemos lo que sería la forsterita. Se puede mezclar con la magnesia para dar un balance entre lo que sería la refractariedad y la estabilidad. ¿Okay? Entonces básicamente esas son las fuentes de los refractarios tipo básicos. Aquí tenemos el diagrama de fase. Las impurezas, por ejemplo, al igual que los refractarios tipo ácidos, reducen la refractariedad porque introducen un eutéctico en el diagrama de fases. Recuerden ustedes que los eutécticos tienen menor punto de fusión comparados con los componentes principales, ¿no? Entonces, estas impurezas como la sílice, entre otros óxidos, reducen lo que sería la refractariedad. ¿Listo? Bueno, vamos a dar un pequeño receso de 5 o 10 minutos. Ya llevamos una hora. Entonces vamos a dar un receso y continuamos.
Profesor, no se escucha, o sea, está como en mute. Hola, ¿sí? Hola, sí, listo, creo que ya. Bueno, entonces les estaba Ahora sí. hablando de los refractarios tipo básicos, ya hablamos de los refractarios tipo básico, refractarios tipo ácidos. Vamos a hablar ahora de otro tipo de materiales que son los refractarios de carbón. Son unos refractarios especiales, ¿sí? Que se utilizan también en la industria del hierro y el acero. Y pues primeramente vamos a ver las fuentes y ya más adelante vamos a ver algunas aplicaciones. Entonces, los refractarios de carbono pueden clasificarse en tres tipos. Tenemos refractarios de carbono, ¿sí? Que están compuestos principalmente por materias primas carbonosas. Hablamos de coque, alquitrán y brea, ¿sí? Principalmente están compuestos por carbono o algún material carbonoso, ¿sí? Tenemos los refractarios básicos que contienen carbono. Es cuando se mezclan algunos óxidos básicos como la magnesia con carbono, con algún material carbonoso, por ejemplo la brea o el alquitrán, para producir ciertas propiedades. Entre ellas podría estar, por ejemplo, lo que es la impermeabilización con respecto a lo que es la mojabilidad de la escoria. Entonces, muchas veces lo que se hace es mezclar algunos óxidos básicos con carbono, ¿sí? Y tenemos los refractarios no básicos que contienen carbono. Entonces, por ejemplo, hablamos de algunos óxidos como la alúmina, que también se mezclan con carbono para obtener unas propiedades sinérgicas entre lo que es el óxido y el carbono. ¿Listo? Entonces podemos clasificarlos en esos tres tipos. Refractarios de carbono, que están constituidos principalmente por materiales carbonosos, ¿sí? ¿Como qué? Como coque, carbono, coque, grafito y algún aglomerante como puede ser brea o alquitrán, ¿sí? Entonces, entre esos materiales carbonosos clasifica lo que serían los refractarios de carbono. Tenemos los refractarios básicos de carbono, entonces son óxidos básicos como la magnesia mezclados con carbono. Y después tenemos los refractarios no básicos mezclados con carbono, en donde se obtiene propiedades intermedias entre los dos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver las fuentes, primeramente de los refractarios de carbono. De los refractarios de carbono, las fuentes principales son coque, alquitrán o brea. Coque, alquitrán o brea y en algunos casos grafito, ¿sí? Entonces el coque puede ser coque de petróleo. Hay coque de petróleo, que es el coque que se obtiene después del proceso de craquización de lo que serían los crudos pesados o el craqueo de los crudos pesados. O puede ser coque a partir de lo que sería el carbón, ¿sí? Entonces podemos tener coque de carbón o coque de petróleo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtiene el coque de petróleo? El coque de petróleo básicamente es un residuo sólido que sale a partir de lo que es el craqueo de los crudos pesados. De los crudos pesados se procesan, hay un proceso que se llama cracking, que lo que se hace es inyectar, bueno, básicamente lo que se hace es calentar, ¿sí? Se calienta a una temperatura en ausencia de aire para evitar lo que es la combustión, para evitar lo que es la oxidación del, del, del crudo. Y en ese proceso sale lo que son las materias volátiles o los hidrocarburos livianos, ¿no? Por ejemplo, algunos destilados como la nafta y algunos gases, ¿no? Algunos gases
hidrocarbonados que podrían llegar a salir de lo que sería el proceso de craqueo, de craquización del crudo pesado. Entonces, más o menos a 485 grados centígrados se da este proceso. Entonces tenemos lo que es el craqueo del crudo pesado. Entonces el crudo pesado es un crudo de alta densidad que es muy espeso, ¿no? Entonces lo que se hace es eso, calentarlo para obtener lo que es gasolina y algunos destilados, calentarlo. Y en ese proceso me queda lo que es un residuo sólido. Entonces ese residuo sólido es el coque, ¿no? El coque de petróleo. Entonces, ese es el material que se utiliza como fuente para la producción de los refractarios a base de carbono, ¿no? El coque de petróleo, por ejemplo, producto de lo que sería el craqueo o la craquización de los crudos pesados. Recuerden que en el craqueo de petróleo lo que se hace es calentar en ausencia de aire para poder obtener lo que sería crudos livianos o destilados como la gasolina, y nos queda un residuo sólido que es el coque de petróleo, ¿no? Entonces el coque de petróleo comparado con el coque de carbono es un coque más puro, debido a que el contenido de impurezas como azufre y algunas materias inorgánicas es menor comparado con lo que es el coque de carbón. Pues el coque de carbón es un coque también, un proceso similar que se hace en la coquización del carbón tipo metalúrgico, en el que se calienta en ausencia de aire también el carbón para eliminar lo que son las materias volátiles, o sea que son hidrocarburos livianos, materias volátiles como gases como por ejemplo metano, propano. Entonces el coque se obtiene a partir de ese proceso, pero digamos que este coque es un coque con mayor porcentaje de algunas materias inorgánicas, ¿no? Comparado con lo que es el coque de petróleo. Entonces esas serían como las dos fuentes principales de los refractarios tipo carbono, de carbono, ¿no? El coque de petróleo, que es preferido en comparación con el coque de carbón, pero también se puede utilizar el coque de carbón, ¿no? Coque de petróleo y coque de carbón, ¿no? Entonces otra de las fuentes que también tenemos es el grafito, ¿sí? El grafito carbono puro. Entonces también se puede utilizar grafito para producir lo que se llama los refractarios de semigrafito, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Que son los refractarios de semigrafito. Entonces, ¿cuál es el proceso de producción de los refractarios de carbón? Bueno, aquí está el proceso de producción de coque de carbón, ¿no? Entonces aquí tenemos el carbón bituminoso, que es el carbón tipo metalúrgico. Es el mismo carbón que se utiliza para la producción de coque metalúrgico. Entonces ese carbón se calienta a una temperatura un poco mayor, 900 más o menos, 900 grados centígrados, en ausencia de aire, obviamente, ¿no? Para evitar lo que es la combustión. Y nos queda el residuo sólido que va a ser el coque y van a salir las materias volátiles, ¿no? Ese sería el proceso de coquización a partir de carbón. Podemos tener coque de carbón o coque de petróleo. Entonces, finalmente el proceso como tal, ya para la producción del refractario de carbono, es el siguiente. Entonces tenemos lo que es coque. El coque pasa por un proceso de reducción de tamaños, que puede ser, por ejemplo, una trituración, después una molienda, por ejemplo. Entonces, reducción de tamaños para obtener polvos finos, ¿sí? Entonces, luego de eso, se mezclan los polvos con lo que es alquitrán o brea. Alquitrán es un hidrocarburo. Podría decirse que es un crudo pesado, ¿no? Es un hidrocarburo, la brea también. Entonces la densidad API de este material es bastante alta. Tiene una viscosidad también bastante alta. Entonces sirve como aglomerante, ¿sí? El alquitrán o la brea es el aglomerante de los residuos sólidos. Entonces mezclamos los polvos
similar al proceso que hacemos, por ejemplo, con las arcillas, que mezclamos las arcillas con agua para darle, ¿qué? Plasticidad y que mantengan su forma antes de la sinterización, ¿cierto? Entonces aquí en el proceso de de los refractarios de carbono, lo que hacemos es mezclar el producto sólido, que es el residuo de coque, después del proceso de reducción de tamaños. Entonces se mezcla con alquitrán o brea, que ese va a ser nuestro aglomerante y nuestro plastificante. Pues el alquitrán y la brea, el alquitrán o la brea, ¿no? Son hidrocarburos también. Entonces dan las propiedades de lo que se requiere con respecto a plasticidad y que mantengan la forma, que lo que sería el aglomerante. Después de eso pasa por el proceso de conformado, que puede ser, por ejemplo, producción de ladrillos mediante extrusión. Y finalmente pasan a un proceso de carbonización. Entonces, en el proceso de carbonización, lo que se hace es calentar al igual en ausencia de aire para eliminar las materias volátiles del alquitrán y la brea. ¿Sí? Entonces, por ser ambos materiales carbonosos, hay enlaces fuertes. ¿Sí? Es el proceso de carbonización, más o menos a 1000 grados centígrados. Entonces, lo que hace es eso, eliminar las materias volátiles de los crudos pesados, en este caso del alquitrán y la brea. Y finalmente tenemos el refractario como tal de carbono, ¿no? Entonces ese es un refractario de carbono. Este tipo de materiales no está hecho 100% de carbono. Aunque se diga que es un refractario de carbono, puede ser un refractario grafitizado, que ese sí, digamos que sí ya es 100% carbono, o un refractario no grafitizado. ¿De qué depende la grafitización o no grafitización? Depende de la temperatura. A ver por acá, ya ahorita hablamos del otro proceso. Entonces, este mismo proceso se puede realizar para obtener un refractario de grafito, 100% grafito. Entonces, es el mismo proceso, se mezclan los polvos de coque. Recuerden que el coque es un residuo carbonoso que se obtiene de el petróleo o del carbón metalúrgico. Pasa por un proceso de trituración. Después del proceso de trituración se mezcla con alquitrán o brea y dependiendo de la temperatura podemos llegar a una carbonización o una grafitización. Aquí tenemos una temperatura más baja, alrededor de 1000 grados centígrados. Entonces es carbonización, mientras que una temperatura ya, por ejemplo, de 2500 grados centígrados, ya logramos expulsar todo lo que serían las materias volátiles para que nos quede un residuo 100% grafito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, pues la temperatura, pero ¿qué es lo que está pasando en el refractario? A esta temperatura salen materias volátiles, pero no totalmente, ¿sí? Es decir, la temperatura no es lo suficientemente alta para lograr expulsar todo lo que serían las materias volátiles. Entonces nos queda un refractario de carbono, ¿sí? Refractario de carbono. Mientras que si la temperatura la aumentamos a 1500 grados centígrados, vamos a obtener lo que sería ya la grafitización de ese residuo carbonoso que es el alquitrán o la brea, ¿no? Esa es la diferencia. A 2500 grados centígrados tenemos un refractario de carbono o refractario de grafito. Lo que vamos a obtener es grafito, pero si la temperatura es menor, entonces vamos a obtener un refractario de carbono, que no va a ser 100% de carbono porque nos quedan hidrocarburos ahí, ¿sí? En ese sentido. Hay otro tipo de materiales que se conocen como los refractarios de semigrafito. Entonces, en este tipo de materiales, a diferencia de los refractarios de carbono, se utiliza polvo de grafito en lugar de coque, ¿sí? Entonces, lo que se hace es mezclar polvo de grafito, 100% carbono, con con alquitrán o con brea. Entonces ya tenemos dos diferencias importantes. ¿Cuáles son? Refractarios de semigrafito
la materia prima es grafito. Refractarios de carbono, la materia prima es coque. ¿Sí? En los refractarios de grafito, la materia prima es coque, pero por la temperatura de grafitización que se alcanza, entonces tanto el coque como la brea y el alquitrán expulsan toda la materia volátil y se obtiene grafito. En el caso de los refractarios de semigrafito, entonces se parte de grafito, pero se mezcla con alquitrán y con brea, ¿sí? Y después pasa por el proceso de carbonización, pero digamos que no se alcanza una temperatura tan alta como en los refractarios de grafito. Entonces, en ese sentido, por eso lo llamamos refractarios de semigrafito, porque es como si fuera grafito, pero no totalmente, ¿no? ¿Listo? Entonces, en resumen, podemos tener refractarios de carbono, refractarios de grafito y refractarios de semigrafito, ¿sí? Para los refractarios de carbono en general, ¿no? Entonces, los refractarios de carbono partimos de coque, mezclamos con alquitrán y con brea para producir un residuo sólido carbonoso y se hace una carbonización a altas temperaturas, más o menos 1000 grados centígrados, para obtener un refractario de grafito. Perdón, es que todos estos términos son confusos, ¿no? De carbono, ¿no? Los refractarios de grafito también se parte de coque, pero la temperatura que se utiliza es mucho mayor, entonces se expulsa toda la materia volátil y se obtiene 100% grafito. Y los refractarios de semigrafito no se parte de coque, sino de grafito, ¿sí? Se mezcla también con alquitrán y con brea, y la temperatura que se alcanza no es tan alta, entonces queda un residuo de grafito, pero no totalmente grafito. Entonces, esa sería como la diferencia principal de estos tres tipos de materiales. Entonces, en todos los casos se mezcla con alquitrán y con brea, ¿sí? La diferencia entre los refractarios de grafito y de carbono es que se parte de coque. Los refractarios de semigrafito se parte de grafito. La diferencia entre un refractario de carbono y uno de grafito es la temperatura de grafitización. ¿Listo? No sé si hay preguntas acá, de pronto esto es un poco confuso. Me gustaría saber si hay preguntas para aclararlas de una vez. De pronto si les quedó o no les quedó tan claro. ¿Cuáles son las diferencias de esos tres tipos de materiales? ¿No? Bueno, listo. Entonces habíamos hablado de los refractarios básicos con carbono. Entonces principalmente están compuestos por magnesia mezclada o impregnada con brea. ¿Sí? Entonces hay tres tipos. Magnesia quemada impregnada con brea. Ya recordemos qué es lo que es magnesia quemada, ¿no? Sí, magnesia quemada es el proceso después de quemado la muerte. Entonces, magnesia quemada impregnada con brea, aproximadamente 2.5% de carbono. Tenemos magnesia enlazada con brea. Básicamente es lo mismo, la diferencia está en el porcentaje. Entonces, impregnada con brea es hasta 2.5%, enlazada con brea 5%. O sea, ya es una impregnada, es simplemente 2.5, una pequeña cantidad, simplemente como para darle una impermeabilización de... A ver, regálame un segundo, que es que estoy aquí con algo urgente. Un momentico, ya los atiendo.
Bueno, entonces estamos hablando de los refractarios básicos con carbono. Entonces, magnesia quemada impregnada con brea, está en 2.5% de carbono, magnesia enlazada con brea, 5% de carbono, y magnesia de carbono ya es una magnesia que se mezcla con grafito para producir lo que sería ya unas propiedades totalmente distintas a cada uno de los dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, entre estos dos materiales, la función principal, por ejemplo, de lo que es la magnesia enlazada con brea y la magnesia impregnada con brea, es reducir la mojabilidad de la escoria. ¿Sí? Entonces, la magnesia impregnada con brea y la magnesia enlazada con brea, básicamente es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El porcentaje, ¿cierto? Porcentaje de carbono. Entonces tenemos 2.5 impregnada con brea, 5% más o menos enlazada con brea. Pero son dos materiales muy similares y la función principal para mezclarla con brea es como impermeabilizar un poco lo que serían las porosidades, ¿no? O sea, reducir la penetración de la escoria. Se reduce la mojabilidad del refractario con respecto a la escoria. Entonces va a haber una menor corrosión, va a haber una menor ataque por escoria cuando mezclamos la magnesia con brea, ¿sí? Esa es la principal función. Y ya la magnesia con carbono, lo que tenemos es un material compuesto, por así decirlo, ¿no? Entonces mezclamos propiedades entre lo que es la magnesia y lo que sería, por ejemplo, el grafito, ¿sí? Entonces se obtienen, vamos a decir, por ejemplo, si hablamos de la magnesia, tenemos una alta refractariedad, el carbono también, pero digamos que en el caso de la magnesia podríamos tener una mayor resistencia a lo que sería el ataque por escoria básica. Y si la mezclamos con carbono, debido a la naturaleza porosa de ese tipo de materiales, entonces vamos a tener una reducción, lo que sería los esfuerzos térmicos. Podría ser un objetivo para mezclar magnesia con carbono, ¿no? Reducir los esfuerzos térmicos que se generan por la dilatación de la magnesia, ¿no? ¿Listo? De esa misma manera, pues podemos hablar también de lo que sería la mezcla de otros óxidos con carbono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener materiales compuestos óxido-carbono. Entre esos se encuentra la mezcla de lo que sería alúmina con carbono. La alúmina con carbono ya es un material compuesto que se utiliza para, por ejemplo, algunas aplicaciones especiales, ¿sí? O en algunos casos se mezclan varios óxidos, ¿sí? Entonces lo que se hace aquí es mezclar los óxidos con algún enlazante, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la negro de carbón, carbon black, que es básicamente un residuo de la industria petrolera, carbon black, que es un residuo sólido que tiene una alta porosidad, un área superficial bastante alta, entonces se puede mezclar el negro de carbón con algún óxido refractario, como la alúmina, por ejemplo. Algunas resinas, resina fenólica, o por ejemplo también se puede mezclar con lo que sería la misma arcilla. Entonces este tipo de materiales tiene propiedades intermedias entre lo que sería el carbono y los óxidos refractarios. ¿Sí? A ver, por acá tenemos creo que una micrografía. No sé si por acá. Aquí está, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver algunas partículas, polvos de alúmina mezclada con grafito, ¿sí? Entonces el grafito, en este caso, es poroso y proporciona, digamos, algunas propiedades de aislamiento térmico y también reduce los esfuerzos térmicos, como habíamos dicho en el caso de lo que es la magnesia, ¿no?
Entonces esa sería más o menos una micrografía, lo que podemos observar de algunos óxidos, algunas partículas de óxidos mezcladas con grafito, ¿sí? Con carbono. Son los refractarios de compuestos, ¿no? De carbono y, por ejemplo, óxidos no básicos o óxidos básicos. ¿Listo? Entonces, entre las características, algunas características que puede conferir el grafito es principalmente la porosidad. Como habíamos dicho, la porosidad es importante. Entonces, si hay esfuerzos térmicos, como en el caso de la magnesia, entonces cuando se mezcla con grafito, entonces esa porosidad es como si absorbiera los esfuerzos, ¿no? Como si absorbiera el esfuerzo térmico, la dilatación que se genera, por ejemplo, con la magnesia. Entonces, en ese caso, reduce los esfuerzos térmicos. Entonces, ese sería, por ejemplo, uno de los propósitos para mezclar magnesia o otros óxidos con grafito. Lo otro es que, además de eso, pueden reducir lo que sería la propagación de grietas de choque térmico, por ejemplo, o algunas grietas de algunos esfuerzos mecánicos que puedan llegar a darse. ¿Sí? Tiene una buena conductividad térmica y además de eso, pues, al mezclar con carbono, algunas propiedades superficiales, como lo es la mojabilidad del ladrillo, se van a modificar. Entonces, cuando los ataca la escoria, bueno, mojabilidad en términos de la escoria, ¿no? Hablamos de mojabilidad, capilaridad, ¿no? Podríamos decirlo así, en términos de la escoria. O sea que la escoria es como si repeliera la escoria, ¿no? En ese caso. Entonces, aumenta la resistencia a la escoria cuando estamos mezclando algunos óxidos con grafito. Esas son algunas de las propiedades, algunas de las características que podríamos mejorar cuando mezclamos óxidos, ya sean básicos o no básicos, con grafito. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos algunas propiedades de los refractarios de grafito. Entonces, densidad. Después de la temperatura, después de la sinterización, perdón, a 1000 grados centígrados, entonces la densidad disminuye, ¿sí? Debido a que aumenta la porosidad. La porosidad obviamente aumenta. Entonces tenemos la resistencia, por ejemplo, a la compresión, tanto la resistencia a la compresión como la resistencia a la flexión disminuyen. La conductividad térmica a esa temperatura, por ejemplo, a 800 grados centígrados sería este valor. Y digamos que la expansión térmica también se ve modificada por la porosidad, por la misma porosidad. ¿Sí? Esa mayor porosidad, pues vamos a tener que va a absorber más los esfuerzos o las dilataciones por contracción o dilatación térmica. ¿Listo? Entonces, algunas propiedades que se modifican con los refractarios de carbono serían esas, ¿no? La densidad, obviamente la porosidad aumenta. Como la porosidad aumenta, entonces la densidad disminuye, ¿no? Hablamos de la densidad aparente, ¿no? La densidad aparente es la densidad teniendo en cuenta la porosidad, ¿sí? Entonces, cuando hay mayor porosidad, hay mayor volumen, entonces eso hace que la densidad se reduzca, ¿ok? La porosidad aumenta, la densidad aparente disminuye y la resistencia también disminuye en algunos casos. Bueno, listo. Vamos a hablar de algunas propiedades importantes de los refractarios. Entonces, el módulo de ruptura en 3 puntos, supremamente importante, es una de las propiedades más importantes. Módulo de ruptura, tomamos en cuenta la resistencia. Es un ensayo de flexión en 3 puntos. Vamos a hablar de lo que es el choque térmico, que pues obviamente
también es importante debido a que los materiales cerámicos refractarios, óxidos refractarios, están propensos al choque térmico y el ataque por escoria, ¿no? Hay otras propiedades como la refractariedad bajo carga y como tal la refractariedad, ¿no? La refractariedad, por ejemplo, en los refractarios tipo ácido se mide con el cono pirométrico. Vamos a hablar un poco sobre el módulo de ruptura. Entonces hay módulo de ruptura en frío y módulo de ruptura en caliente, ¿no? Entonces en ambos casos lo que se hace es un ensayo de flexión del ladrillo refractario en 3, puede ser en 3 o en 4 puntos. El más utilizado es en 3 puntos. Entonces lo que se hace es colocar el ladrillo en 2 soportes. Se toma la distancia entre los soportes como la longitud L y se coloca una carga en la parte central o el punto central entre los dos apoyos. Se aumenta la fuerza hasta que el ladrillo se rompa, ¿no? Entonces el módulo de rotura es la fuerza máxima de la rotura multiplicado por la longitud por 3 veces la fuerza máxima por la longitud entre apoyos, ¿no? Aquí es la longitud entre apoyos, dividido entre 2 veces el ancho por el espesor al cuadrado, ¿no? Entonces el módulo de ruptura puede ser en caliente o en frío, nos determina la resistencia mecánica del ladrillo refractario. Entonces cuando se utilizan las unidades de kilonewton con milímetros y milímetros cuadrados, se obtiene el módulo de rotura en megapascales, ¿no? Que es lo más común. O en PSI, en el caso de que tengamos unidades americanas. Entonces esta es la fórmula para el módulo de rotura. A medida que un refractario es más poroso, vamos a tener una reducción en la resistencia mecánica, una reducción en el módulo de rotura, y el refractario menos poroso va a tener una mayor resistencia. Entonces aquí influye mucho lo que sería la temperatura de sinterización. Entonces a mayor temperatura se tiene que las partículas en general, ¿no? Hablando en general, se tiene que las partículas van a coalescer mejor por la difusión que hay a mayores temperaturas, hay mayor difusión. Entonces las partículas coalescen más, hay una mayor unión, una mayor fuerza en los enlaces de las partículas. Entonces eso se traduce en lo que sería una mayor resistencia mecánica, un mayor módulo de rotura, o sea, va a ser más difícil romper el refractario, va a ser más resistente. Si la temperatura de sinterización disminuye, entonces por el contrario vamos a tener una menor coalescencia de las partículas. Entonces por lo tanto no hay una resistencia significativa de partícula a partícula, entonces debería en teoría el módulo de rotura disminuir, ¿no? Entonces la temperatura de sinterización es una de las variables más importantes en el caso de los materiales refractarios, y recordemos también que nos determina lo que sería la cantidad de porosidades que vamos a tener, porosidades. Las porosidades son importantes también. Por ejemplo, cuando hablamos de ataque por escoria, ¿no? Cuando hablamos de ataque por escoria, mayor porosidad, pues vamos a tener que la escoria puede penetrar más, ¿no? ¿Listo? Entonces el módulo de rotura en 3 puntos puede ser en caliente o en frío. Entonces las normas que se utilizan son las ASTM C133 y C583, que creo que ustedes hablaron de ellas en las exposiciones. Entonces ahí está, ¿no? La refractariedad en caliente tiene que ver con el efecto sinérgico que hay entre la temperatura y cuando hay la resistencia en caliente, cuando hay una aplicación de un esfuerzo mecánico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una comparación de lo que sería el módulo de rotura, la resistencia a la flexión en megapascales para ladrillos
sílico-aluminosos. En este caso, por ejemplo, este sería un ladrillo de alta alumina. Y algunos ladrillos de magnesio. O sea, tenemos sílico-aluminosos, serían tipo ácidos. Y de magnesia tipo básicos. Entonces se puede ver que la resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura. ¿Sí? Para un refractario tipo ácido, entonces por ejemplo a 1200 grados centígrados tenemos módulo de rotura mayor a 25, para 1400 mayor a 18, para 1500 mayor a 7, entonces se ve una disminución de la resistencia con la temperatura. Entonces por eso es que es importante dar la resistencia mecánica para un material refractario, porque si se va a utilizar a temperaturas mayores, pues la resistencia va a disminuir, ¿no? ¿Eso tiene que ver con qué? Tiene que ver con, por ejemplo, la difusión que hay, el cambio de fases que puede llegar a ver. Por ejemplo, en los refractarios tipo ácidos puede presentarse algún compuesto de bajo punto de fusión ya a esta temperatura, y eso reduce la resistencia, ¿no? En el caso de los ladrillos de magnesia, pues también tenemos una reducción en la resistencia, ¿sí? Y eso tiene que ver también con las fases presentes, ¿no? ¿Listo? Otra de las propiedades importantes es la refractariedad bajo carga. Cuando estamos sometiendo, por ejemplo, un material refractario a ciertos esfuerzos mecánicos, al mismo tiempo que con la temperatura, entonces su refractariedad se ve modificada. Refractariedad hablamos de la temperatura de fusión, es decir, qué tanto va a soportar la temperatura el refractario cuando está sometido tanto a esfuerzos mecánicos como a temperatura. ¿Sí? En el caso de la refractariedad en caliente es al contrario, ¿no? La resistencia en función de la temperatura, aquí es al contrario. Temperatura en función de la resistencia, ¿no? Entonces aquí tenemos la refractariedad, por ejemplo, se va modificando a medida que aumentamos, por ejemplo, lo que sería la presión, ¿no? El esfuerzo mecánico se va modificando. Entonces, la temperatura, podemos comparar lo que sería ladrillo de arcilla, 27% de alumina. Cuando tenemos, por ejemplo, lo que sería una carga y cuando no tenemos carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la refractariedad? ¿Sí? Entonces, tenemos ladrillo de arcilla, ladrillo de magnesia y ladrillo de sílice. Entonces, por ejemplo, aquí en ladrillo de arcilla, entonces la temperatura de reblandecimiento, que es el punto donde se empieza a fundir, recuerden ustedes lo que hablamos del cono pirométrico, temperatura de reblandecimiento, cuando el cono empieza a colapsar o a deformarse, entonces es porque alcanza su temperatura de reblandecimiento, ¿no? Entonces, cuando está en ausencia de carga, tenemos un valor, por ejemplo, de 1580. Cuando tenemos una carga de 0.2 newton por milímetro cuadrado, entonces la temperatura empieza el cono a deformarse. Por ejemplo, si habláramos de un material tipo sílico-aluminoso o fire clay, entonces veríamos que el cono se reduce, empieza a deformarse a una temperatura menor cuando está sometido a carga. Entonces aquí lo que se hace es evaluar una probeta cilíndrica en compresión con estas dimensiones: 50 milímetros de diámetro y 50 milímetros de longitud. Se aplica una fuerza de compresión 0.2 newton por milímetro cuadrado, y entonces se ve que la temperatura a la cual empieza a colapsar el refractario con la carga aplicada es menor en comparación con la temperatura sin la carga aplicada, ¿no?
Entonces eso lo tenemos tanto para el ladrillo de arcilla, base de arcilla, el ladrillo de magnesia y el ladrillo de sílice. Se reduce lo que sería la temperatura, ¿no? Entonces el efecto de la presión sobre la temperatura, ¿no? En el caso de la refractariedad bajo carga, en el caso de la resistencia en caliente es el efecto de la temperatura en la resistencia, ¿no? Entonces ahí tenemos, esa sería la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de refractariedad bajo carga estamos hablando de qué tanta temperatura es capaz de aguantar o soportar el refractario bajo cierta carga. Cuando hablamos de resistencia en caliente estamos hablando de tanta resistencia mecánica tiene bajo cierta temperatura. ¿Okay? Hay algún tipo de deterioro que se presenta en los materiales refractarios que se conoce como desconchamiento o spalling en inglés. Entonces, este tipo de deterioro se da por los esfuerzos térmicos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un horno de fundición, puede ser, por ejemplo, un horno de inducción o un horno de arco eléctrico, entre otros que hay. Entonces, la parte del refractario que está en contacto con el metal fundido, con la escoria, va a estar sometido a una temperatura mayor en comparación con la parte del refractario que está más alejado del metal. Entonces, la parte que está más cerca al metal se va a dilatar y contraer más en comparación con la parte que está más alejada del metal. Entonces, es como si se desconchara, es como si se descascarara el refractario. ¿Sí? Por eso. Aquí podemos ver un diagrama esquemático de lo que está pasando, ¿no? Entonces, en el calentamiento, esto es lo que pasa. ¿Sí? Esta parte de acá, que sería la que está en contacto con el metal fundido, es la más caliente. ¿Sí? Y la parte que está más atrás sería la más fría. La parte del medio sería la zona intermedia. Entonces, esta zona se va a dilatar más. Esta zona que está dibujada acá como color rojo va a ser la que se va a dilatar más porque está sometida a mayor temperatura comparada con la zona azul. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esta zona se calienta más que esta, entonces aquí se produce una dilatación mayor, como si esta parte de acá se dilatara más que la parte del centro. Entonces se generan unas grietas acá entre estas dos zonas y eso es lo que se conoce como desconchamiento, ¿no? O sea, como si se descascarara el material, ¿listo? En el enfriamiento pues es al contrario. Entonces la zona que está más cerca al metal fundido, cuando se hace la fundición, pues se va a enfriar más rápido. Sí, porque ya no está sometida a alta temperatura, sino que lo estamos enfriando, entonces está en contacto con el ambiente, se va a enfriar más rápido. Entonces esta es la parte que se va a enfriar más rápido. Entonces al igual también se va a contraer más rápido comparada con la zona que está más atrás. Entonces esto se da en el calentamiento y enfriamiento. Este tipo de deterioro se da en el calentamiento y enfriamiento. Entonces cuando se somete a ciertos ciclos, a varios ciclos de calentamiento y enfriamiento, como es un calentamiento diferencial, que no es uniforme en todo el ladrillo hasta que no se alcanza cierto tiempo de equilibrio, cuando ya el ladrillo está caliente, totalmente uniforme. Entonces, mientras se calienta, eso es lo que sucede, ¿no? Mientras se enfría, también. Cuando se calienta, se dilata. Cuando se enfría, se contrae. Entonces, esta parte de acá es la que va a sufrir más, porque es la que se va a dilatar, perdón, la que se va a dilatar y la que se va a contraer más en comparación con la otra zona, ¿no? Entonces, tenemos esfuerzos térmicos ahí generados y eso produce grietas. ¿Listo? Produce unas grietas. Es como si se descascarara el material. Esa es la resistencia o el deterioro por desconchamiento. Ok. Entonces el choque térmico también es una propiedad importante. Tiene que ver primero con las propiedades mecánicas
¿Por qué? Porque si un material es más resistente que otro, pues por más que haya un esfuerzo, pues si el material es bastante resistente, puede soportar más el esfuerzo térmico. Entonces tiene que ver con las propiedades mecánicas. Segundo, con la conductividad térmica, obviamente. Si un material tiene mejor conductividad térmica, se va a calentar más uniformemente comparado con uno de menor. Entonces no hay tanta dilatación diferencial. O sea, se dilata y se contrae más uniformemente comparado con un material de menor conductividad. En general, los óxidos cerámicos y refractarios son bajos conductores, ¿no? Entonces, algunos más que otros. Por ejemplo, cuando mezclamos grafito, entonces eso beneficia las propiedades de choque térmico por la conductividad del grafito. Y obviamente la resistencia a la propagación de las grietas. Entonces, todo esto tiene que ver con el choque térmico, ¿no? ¿Sí? Lo que hacemos para determinar la resistencia al choque térmico es, según la norma ASTM-C 1171 que ustedes expusieron, pues se someten a 5 ciclos de calentamiento. Un grupo de ladrillos se somete a 5 ciclos de calentamiento y enfriamiento y se deja otro grupo de ladrillos sin los ciclos, o por así decirlo, pristinos. ¿Sí? Entonces, se hace una comparación, puede ser de lo que es la velocidad sónica de los ladrillos sin el choque térmico comparada con la velocidad sónica de los ladrillos con el choque térmico, o también se puede hacer lo que es el módulo de ruptura. El módulo de ruptura es la resistencia mecánica en flexión de los ladrillos sin choque térmico con los ladrillos con choque térmico. Se evalúa lo que es la pérdida de velocidad sónica o la pérdida de resistencia por módulo de rotura. De esa manera se determina lo que sería la resistencia al choque térmico. ¿Okay? Y la resistencia al ataque por escoria es otra de las propiedades importantes. Entonces los óxidos refractarios están sometidos a contacto con gases, con metales líquidos y con escorias. Con gases, por ejemplo, de reducción. También puede estar sometido con gases solubles. En el caso del metal fundido, el metal fundido disuelve gases, ¿no? Disuelve gases como el oxígeno. Entonces está sometido al ataque también por gases, gases calientes, escorias y metal. Entonces se evalúa la resistencia por escoria dependiendo de lo que sería la pérdida de material. Una probeta, se hace un orificio cilíndrico de ciertas dimensiones y se evalúa unas zonas que son las zonas de impregnación, zonas de solubilización y zonas de penetración. ¿Sí? Entonces la zona impregnada es simplemente la zona que, pues como su nombre lo dice, la escoria penetró pero no disolvió el material. La zona de solubilización es la parte que la escoria penetró y ya hubo una disolución del ladrillo, o sea, el ladrillo se disolvió, ¿no? Esa es la zona de solubilidad. Entonces, con base en esas dos zonas se determina qué tan grandes son las dos zonas y se hace una evaluación de lo que es la resistencia al ataque por escoria, ¿no? Bueno, finalmente vamos a ver algunas aplicaciones en la siderurgia de los materiales refractarios. Entonces, por ejemplo, en los hornos de Cuba o alto hornos se utilizan refractarios tanto sílico-aluminosos como refractarios de carbón. En este tipo de procesos, pues no se requiere un control tan estricto de lo que sería la composición química. Simplemente hay un proceso de reducción de óxidos metálicos y pues de altas temperaturas. En el caso de ya la refinación o el refinamiento de metales, por ejemplo en el convertidor Bessemer, se puede hacer un proceso
de desulfurización. Entonces, para ese proceso requiere una escoria básica a base de cal. Entonces se hace en un refractario tipo básico, un revestimiento tipo básico. Entonces vamos a ver un poco lo del alto horno. Entonces en el alto horno pues tenemos la reducción de óxidos de hierro, óxidos a partir de lo que es carbono y CO, monóxido de carbono. Entonces hay unas zonas de diferentes temperaturas, ¿sí? El coque metalúrgico es el combustible del alto horno y a la vez es el agente que reduce o que aporta el carbono para la reducción del óxido de hierro. Se adiciona piedra caliza, se coloca una cama de coque, una cama de mineral, una cama de coque, una cama de mineral. Se inyecta aire o oxígeno a alta presión, ¿sí? Por las toberas. Y digamos, dependiendo de la zona del cubilote, vamos a tener diferentes temperaturas. A medida que bajamos, en el alto horno vamos a tener mayor temperatura, ¿sí? De arriba hacia abajo la temperatura aumenta. Entonces en la parte de arriba podríamos tener lo que serían refractarios, a ver si por aquí está, silicoaluminosos. No sé si por aquí está, sí. Se me olvidó si lo tengo acá, ¿no? Ah, bueno, hay tres zonas. A ver. La zona superior de la cuba, digamos que no alcanza una temperatura tan alta, ¿no? Sí. Entonces se puede utilizar refractarios de arcilla, ¿no? Arcilla refractaria, silicoaluminosos. Entonces la zona de la cuba es esta de acá. Alcanza una temperatura no tan significativa, entonces en esa parte del alto horno se puede utilizar refractarios silicoaluminosos, ¿sí? Hay otra parte que es el etalaje. Bueno, aquí está la parte central inferior. Entonces aquí se utiliza lo que serían refractarios también de arcilla, pero con menor porosidad, ya que pues tiene que resistir también el peso, entonces tiene que tener una resistencia más significativa comparado con los ladrillos silicoluminosos que se utilizan en la parte superior, ¿no? Entonces en el etalaje ahora sí va a alcanzar una temperatura más significativa, alrededor de 1650 grados centígrados. Entonces ya utilizamos, por ejemplo, se podría utilizar lo que serían los refractarios de alta lúmina, por encima del 50% de baja porosidad, ¿no? Y en la parte del crisol, que sería ya la parte donde está en contacto con el metal fundido, entonces podríamos utilizar, por ejemplo, lo que serían refractarios de carbono. Refractarios de carbono, en esa parte, pues por la alta refractariedad que tienen los refractarios de carbono y a la vez para tener una compatibilidad lo que sería el carbono con el acero, ¿no? Entonces, eso serían como más o menos las zonas. Ya para algunos hornos distintos, metalúrgicos, como por ejemplo el convertidor Bessemer, que en este tipo de procesos ya se requiere la desulfurización. Entonces lo que se hace es que se inyecta aire, ¿sí? O oxígeno a alta presión en el metal fundido para oxidar lo que sería el carbono, las impurezas como el azufre y el fósforo. Entonces aquí se requiere de un proceso que se da con escoria básica. Entonces en este caso se utiliza lo que sería revestimientos de magnesia o por ejemplo de doloma, refractarios a base de dolomita o de magnesia, el convertidor Bessemer, ¿no? Entonces hay oxidación de carbono y otras impurezas como el silicio, magnesio y fósforo. Recuerden ustedes que el acero tiene unos elementos que son debidos al proceso de fabricación, como son ¿qué? Carbono, azufre, manganeso, silicio y fósforo, ¿no? El acero al carbono convencional tiene esos elementos no porque sean agregados intencionalmente, sino porque son resultado del proceso de fabricación
por el mismo mineral y el coque. Entonces, en el convertidor BCM se ajusta el contenido de carbono, se reduce el azufre y entonces se utilizan refractarios a base de magnesia, por ejemplo, o refractarios de holoma, porque en ese caso se requiere una escoria básica que tenga alto contenido de cal o óxido de calcio. Otro de los ejemplos para los refractarios es el horno de arco eléctrico. Entonces, en este tipo de hornos ya el control composicional es un poco más estricto. Entonces se requiere también un control estricto de lo que sería la oxidación de algunos elementos como el cromo y el níquel. Por ejemplo, para la producción de aceros inoxidables, entonces se utiliza ya revestimientos, por ejemplo, básicos acá. Perdón, disculpe. En la parte de arriba se utiliza revestimiento básico, refractarios a base de magnesita, cromo magnesia o dolomita. Y en la parte del crisol ya se puede utilizar la misma magnesita o dolomita. En la parte de la bóveda, que es la parte superior, entonces se puede utilizar refractarios de alta lumina. ¿Ok? Bueno, listo, creo que eso es todo. Entonces no sé si hay alguna pregunta, duda o inquietud. Estas son algunas de las aplicaciones que tenemos para los materiales refractarios que hemos visto. ¿Listo? Entonces no sé si hay alguna pregunta o inquietud. La podemos resolver. Si no, pues podríamos dar por terminado la sesión. ¿Listo?